Digamos que toda cultura tiene una evolución, se van tomando nuevas características y desprendiendo otras viejas, y esto por efecto del entorno. Y en el caso de Venezuela, tres períodos: conquista, colonización e independencia. Se sabe que Venezuela tuvo una época rural empobrecida y todavía sometida a la dictadura gomecista en 1930. El ciudadano prepetrolero tenía enormes cargas de frustración sobre sus aspiraciones. Para ese entonces, Caracas solo era una ciudad de techos rojos. En Chuao había plantaciones de café y en Chacao plantaciones de caña de azúcar. Entonces, nos podemos imaginar que el venezolano que antes miraba hacia abajo porque allí estaba la tierra, tiene una gran brecha cultural entre el venezolano actual. Luego, el país saltó repentinamente de una economía agrícola atrasada a una economía petrolera ascendente. Muerto el dictador Gómez, los dirigentes políticos comprendieron la necesidad de modernizar el país. El petróleo sometió a la sociedad agraria a una fuerte presión desarrollista, pero de igual forma en grandes áreas del territorio nacional se ven convivir el arado de los bueyes con el tractor mecánico, el curandero y el cirujano, y el amuleto y la televisión. Durante 20 años se logran cambios demográficos acelerados. La construcción se vuelve urbana. Las Torres Gemelas del Silencio, la Avenida Bolívar, el Helicoide y la autopista Caracas-La Guaira son muestras. Además, persisten las corrientes migratorias de Europa. El nivel cultural dominante es el de la élite erudita. También las ciudades crecen más por el anhelo de progreso, pero se dan los nuevos barrios y nace el fenómeno de la marginalidad, la injusta distribución de la riqueza y la nueva clase social popular. Se originan ignorantes sin conciencia crítica, víctimas de su propio conformismo. Hacia 1970 se paraliza prácticamente la corriente migratoria europea, pero se incrementa el ingreso de grupos provenientes del cono sur e indocumentados. Venezuela es un país de inmigración, pero lo grave es que todo esto sucede sin plan alguno, sin que las autoridades de inmigración tengan control suficiente. Por otro lado, los males se le van atribuyendo a un subdesarrollo étnico y dicen que la solución es europeizar o norteamericanizar el país. Esto trae como consecuencia el peligro de crear una población sin vocación nacionalista. El drama de nuestra cultura tiene origen en la falta de raíces. Es allí cuando estas frases toman sentido. Hasta la población se ha vuelto marginal, errante sin núcleo familiar. Nuestra tradición consiste en romper con la tradición, sin saber a dónde vamos. Somos por eso país pasajero. Eso conlleva una exagerada servidumbre cultural. La historia de nuestro país es la historia de un largo proceso de demolición. Hemos perdido la memoria histórica. Un ejemplo lo vemos en cómo la Casa de Bolívar quedó aprisionada entre dos bancos. Incluso historiadores mencionan que al paso que vamos, nos llegarán a estorbar las mismas cenizas de Bolívar. Luego de que cae Pérez Jiménez en 1958, lo económico en Venezuela se define por un modelo capitalista dependiente estimulado por el lucro individual. Llegados a este punto es cuando para el venezolano petrolero el símbolo es la cantidad. ¿Está barato? Dame dos. El ciudadano de clase alta o media exhibe una riqueza no trabajada, se transforma en un ser superficial y desorientado. La planificación y el mantenimiento y el esfuerzo continuo no le son necesarios para el triunfo. A pesar de ello, los ciudadanos pudieron estudiar, agruparse, opinar, salir del provincialismo, vivir en democracia. En los últimos 50 años maduró. El país se fue haciendo pueblo más consciente y organizado, y hoy en día puede exhibir sus logros políticos, sociales, económicos y culturales. Pero los venezolanos no consolidamos la democracia, ni construimos una Venezuela moderna, lo hizo el petróleo, somos hechura del petróleo. En 1930 se generó una dependencia respecto a Estados Unidos y se borró la influencia europea. Hubo un contagio de lo gringo, lo cual rebasó los campos petroleros con sus casitas. Sus expresiones se quedaron. El béisbol pasó a ser nuestro deporte nacional, a pesar de que colonias españolas, italianas y portuguesas querían instaurar el fútbol. De cada 10 películas que se proyectaban, 4 eran del norte. Nuestros destinos de turismo eran Miami y Disney. La admiración por Estados Unidos motiva que se dé un éxodo estudiantil, que se inscriben en sus universidades o hacen pasantías. La mayoría de ellos comienzan a desconocer su país natal y regresan luego con menos ganas de vincularse con Venezuela. Es interesante ver cómo hoy en día se cumplieron las predicciones de Uslar Pietri.
El venezolano postpetrolero predice un desprendimiento de los rasgos dinámicos que sostenían antes a la cultura venezolana. Ahora podemos entender cómo la cultura del siglo XXI carga con todo este equipaje que se ha ido acumulando por años. Pero mejor digamos que hay una desestructuración cultural. El venezolano del presente expresa sueños revolucionarios y superación, una conducta individual, pero con ataduras filiales, además de una desorientación porque no termina de identificarse. Es un intermedio de algo que no es ni europeo ni aborigen, y nada de esto conduce al éxito. Pero para todo hay solución. Así como Venezuela tuvo que afrontar la modernización, ahora le toca asumir la rectificación de su identidad. Debe haber un programa de proyección de cultura que contenga una formación continua, información eficiente y una comunicación intensa. Siempre hay esperanza. Gracias.